A la hora de analizar las cualidades de una guitarra, yo suelo agrupar sus características en tres apartados, a los que llamo sonoridad, tocabilidad, estabilidad. En este último de estabilidad también suelo incluir las cuestiones estéticas. La sonoridad se refiere a volumen, calidad tonal, timbre. Lo de tocabilidad tiene que ver con la mayor o menor comodidad que tiene esa guitarra para el intérprete, tanto de mano izquierda, que muchas veces está relacionado con la acción, es decir, con la distancia de la cuerda al diapasón o al traste, con la rigidez transversal, que es el tacto para la mano derecha de la guitarra, si la notamos dura, la notamos blanda. Y por último, lo de estabilidad, pues está relacionado con que una guitarra puede tener buenas cualidades sonoras, puede ser cómoda de tocar, pero no ser un instrumento recomendable si al poco de estar construido se le rajan las maderas o se le vence el mástil. En el tema que queremos tratar de los instrumentos de torre y el renacimiento de la guitarra en el siglo XX, hay dos aspectos que nos interesan, uno relacionado con la sonoridad y otro con la tocabilidad. El de la sonoridad es cómo consiguió Torres que sus guitarras tuviesen una buena respuesta en el registro grave, con unos bajos profundos. En cuanto a la tocabilidad, vamos a hablar de lo que nos cuentan algunos intérpretes de guitarras Torres sobre la facilidad para tocar ese tipo de guitarras. En el transcurso de la historia, a la guitarra se le han ido añadiendo cuerdas para extender su tesitura en el registro grave. La guitarra renacentista tenía 4 órdenes de cuerdas. Se le llama orden porque a veces está formado por más de una cuerda. La guitarra barroca tenía 5 órdenes de cuerdas y la guitarra actual nuestra pues suele ser de 6 cuerdas. ¿Cómo tenemos que modificar la estructura de la guitarra para que se vaya adaptando a esa nueva tesitura? Bueno, pues lo más inmediato, viendo por ejemplo la familia de los instrumentos de cuerdas frotadas, vemos que los instrumentos más graves son más grandes, son más pesados. Entonces en la guitarra pues cabría esperar una solución parecida. Cuando se le añaden cuerdas en el registro grave, para adaptarse a ese nuevo registro, se hace la caja de la guitarra más grande, con mayor anchura de los aros. Se ponen maderas más pesadas, más gruesas. Hubo un científico especializado en acústica, alemán, Hermann von Helmholtz, que hizo experimentos relacionando el tamaño de un recipiente con la nota de la resonancia del aire contenido dentro del recipiente. Las conclusiones a las que llegó a nosotros nos parecerían hoy, creo que bastante lógicas. Cuanto mayor es un recipiente, más grave es la nota que produce. Aplicando este principio a la construcción de guitarras, si a lo largo de la historia se fue extendiendo la tesitura de la guitarra hacia la región grave, lo lógico sería que estuviese acompañado de un aumento del tamaño de la caja de resonancia. Los dos guitarristas españoles más importantes de principios del siglo XIX fueron sin duda Fernando Osor y Dionisio Aguado. En sus métodos a veces nos hablan de los que ellos consideran los mejores guitarreros de su época. Romanillo, en su biografía sobre Torres, ha estudiado el tamaño de las plantillas de estos guitarreros, comprobando que su superficie ronda los 990 centímetros cuadrados. Romanillo nos dice que ese tamaño puede tomarse como representativo de las guitarras construidas en las 3 primeras décadas del siglo XIX. Aunque hubo guitarristas que se hicieron construir guitarras más grandes, como el propio Aguado, o guitarreros que hicieron guitarras con superficie de la tapa similares a las actuales, fue Antonio de Torres el que dio un mayor impulso a ese aumento de tamaño de la tapa. Torres tenía una plantilla grande de más de 1300 centímetros cuadrados para lo que él llamaba la guitarra fina, que nos dice Romanillos que dio al traste con la guitarra de plantilla más pequeña que había heredado de sus colegas más inmediatos a su propia época.
Podría esperarse que Torres, además de aumentar la superficie de la tapa, aumentase la anchura del aro. De esa forma conseguiría un tamaño de la caja mayor, un instrumento de graves más profundo. Sin embargo, la anchura de los aros de la guitarra de Torres rara vez supera los 10 centímetros, por lo que no son demasiado distintos de los que utilizaron los guitarreros que vinieron antes de Torres o los que fueron sus contemporáneos. Esta aparente contradicción de Torres, que aumenta la superficie de la tapa armónica pero mantiene o incrementa muy poco la anchura del aro, viene a corroborar su enorme intuición en cuestiones de acústica. Hay estudios que demuestran que debido a un fenómeno que se llama acoplamiento, que básicamente consiste en que en el cuerpo de la guitarra, cuando vibra el aire de dentro, también las paredes, que son muy finas, que son la tapa, el fondo, los aros, también entran en vibración, y entonces aumentar la anchura del aro no funciona como uno esperaría. Hay un experimento en el que, reduciendo a la mitad la anchura del aro, solo había una variación de 10 hercios, que es prácticamente nada. Y en cuanto a aumentar el peso de la tapa, sí que es verdad que una tapa más pesada producirá un sonido más grave, pero también se consigue un sonido más grave haciendo la tapa más flexible. Y claro, estos dos factores son contradictorios, porque si nosotros desgastamos las tapas para hacerla más flexible, se disminuye el peso, con lo que esa disminución de peso produciría un sonido más agudo, pero al desgastar y hacerse más flexible, el sonido sería más grave. Pues bien, el acierto que tuvo Torres, que utilizaba tapas finas y por tanto de poco peso, fue darse cuenta que la influencia del factor flexibilidad era mucho más determinante que el de la masa. Arthur Bernard nos dice que la bajada de frecuencia que se consigue en la afinación de una tapa al disminuir la rigidez desgastando material es casi 3 veces mayor que el aumento en la frecuencia asociado a la pérdida de masa. Pues bien, en relación a la tocabilidad, también el que la tapa sea más flexible disminuye la rigidez transversal de la cuerda y el intérprete encuentra más cómodo tocar. Hay más factores que disminuyen esa sensación de dureza de la mano derecha. En el foro de guitarra de internet Guitarra Arte Pulsado, un constructor ubicado en Granada, John Ray, afirma que en la construcción a la española se deja una cierta curvatura en el mástil, porque esto permite luego disminuir la acción de la cuerda y por tanto favorece la tocabilidad, porque disminuye la acción y también porque afecta a la rigidez transversal. Dado que cuando uno pulsa una cuerda de la guitarra, la reacción de este movimiento es antisimétrico, es decir, si yo pulso en el sitio normal cerca de la boca, que es el lugar normal de pulsar la guitarra, la reacción a ese movimiento se produce aproximadamente sobre el traste 5, en el diapasón sobre el traste 5. Esto nos lo explican en un artículo de Erwin Somogyi del año 1996. Esto de la reacción antisimétrica al pulsar la cuerda no es demasiado intuitivo. De hecho, en el método de Fernando Sor nos da una explicación sobre la pulsación de la cuerda y se equivoca totalmente en este apartado, pensando que la respuesta es simétrica, cuando es antisimétrica. Los guitarreros antiguos nos vuelven a sorprender con un sofisticado conocimiento que tuvieron que descubrir de forma empírica.